Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez. Vamos a hablar de solidaridad, doble moral y familia. La doctrina social de la Iglesia Católica nos convida a ser solidarios para con nuestros congéneres. En este sentido, podemos afirmar que es en la familia donde se obtienen las bases para la formación del ser humano solidario. La familia, es la célula esencial del cuerpo social. Desde la familia se inculcan a las generaciones venideras los valores morales, éticos y espirituales que son la base de la fuerza para que la persona, esencia del conjunto social, obtenga y promueva una vida digna. Por otro lado, es importante observar cómo muchos llaman a la solidaridad, en especial las cabezas de movimientos políticos y sus fanáticos, buscando reivindicar derechos humanos, pero siempre con la doble moral de sus intereses personales, lo que siempre lleva a permanentes y mayores violaciones de los derechos humanos. Es así como el fascismo siempre se potencia bajo los preceptos de libertad, solidaridad, derechos y señalan de fascistas a quienes se oponen a sus actuaciones indignas. Este es solo un ejemplo de la doble moral que vivimos. Ni qué decir del tema de impuestos y muchas otras obligaciones del ciudadano para con su país, con su ciudad, antes de reclamar los derechos que todos reclamamos. La congruencia entonces es la contraparte de la doble moral. Por esto debemos tener claro que solo la solidaridad llama a la congruencia. No hay congruencia cuando promulgamos paz, comprensión y si simultáneamente señalamos a otros de todos los males, promoviendo inclusive persecuciones y acciones de odio contra el otro. En este orden de ideas, podemos afirmar que el perdón y la comprensión son la base de la solidaridad y la convivencia. La conocida frase que se adjudica a Mahatma Gandhi de que los medios canallas no podrán nunca llevar a fines nobles, aplican en especial para esto y para toda forma social del siglo presente. Ser voluntario en obras sociales y fundaciones de asistencia es de gran valor para aportar y ayudar a subsanar males y necesidades de otros y a sentirse bien consigo mismo. Pero esto no es suficiente en la urgente necesidad de cambiar al humano. En todas las familias, barrios, sociedades, países y continentes, el humano es el mismo. Al respecto, Stephen Hawking en su obra póstuma plantea de forma dramática y concluyente el porqué de la incertidumbre que vive el ser humano del presente siglo. Demuestra cómo mientras el registro externo de información humana, es decir, la ciencia y la técnica, va a una velocidad de evolución muy rápida, el registro interno humano, es decir, su formación genética, va a un ritmo excesivamente lento de evolución y como en el siglo presente esa misma brecha ha pasado a crecer de forma exponencial, exponiéndonos de manera inminente a la propia autoextinción. Nuestro registro interno cargado de los grandes males, entonces, es decir, los instintos o el estado natural con el que nacemos, contrario a lo planteado en los tiempos del desconocimiento biológico de Rousseau, son nuestra esencia, son lo que primero tenemos que reconocer. Desde aquí tiene que partir la eliminación de la doble moral en que vivimos, reconocernos como somos. Esto lo hemos tratado de subsanar desde los primeros padres del Antiguo Testamento, buscando que evitemos el error, buscando evadir nuestra esencia a través de la práctica de la tabla de las leyes, es decir, de los mandamientos de la ley de Dios, y evitando caer en cualquiera de los llamados pecados capitales, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula, la soberbia, la ira y la envidia. Esto ha logrado unas condiciones de avance sobre nuestra naturaleza, pero no ha logrado disminuir la brecha entre nuestro estado natural y la técnica. El problema no es la técnica, es nuestro miedo a aceptar y vivir sobre la aceptación, agradecer y luchar desde la aceptación de lo que somos. Como habíamos dicho, la reivindicación de derechos pasa primero por ser solidarios, pero esta debe ser primero con el propio ser. La solidaridad propia es lo primero. Esto es ser solidario ante la mortalidad, ser solidario ante el impulso natural y así buscar ser primero mejor con uno mismo. Aceptar la muerte y la temporalidad nanocósmica de nuestra existencia es un medio para aceptarnos y así aceptar a los demás.
Esta formación debe ser principalmente desde el ejemplo formador de los hijos, porque como dice la frase popular de formación humana, el ejemplo no es una forma de educación, es la única forma de educación. Solidaridad es antes que nada cumplir con deberes y ser agradecidos por lo que recibimos al nacer. Hay mucho que agradecer. Heidegger habla de la superación de la metafísica como base cognoscitiva del ser humano del presente, pues debemos de ser agradecidos por vivir al reconocer nuestra pequeña temporalidad. Agradecer porque los que hoy podemos lograr mayor longevidad y calidad en la vejez somos mucho más que quienes lograron la vejez hasta hace apenas 50 años. Hoy podemos enfermarnos o accidentarnos y no sufrir la angustia del azar natural de nuestros ancestros ante la muerte. Hoy no tenemos que morir en la cacería buscando alimento o ser alimento en la cacería de otros seres vivos. Estos ejemplos son apenas un ápice de todos los privilegios y oportunidades del humano moderno. El agradecimiento a esto y conocer la superación del hombre sobre los elementos son la primera forma para alcanzar la solidaridad para con el otro y para la comprensión del otro. Muchas gracias.